yo creo que la rueda de prensa intuimos por dónde va a ir y va a ir por un proceso de desconfinamiento que se ha iniciado ya a nivel ministerial, a nivel decretos del ministerio, a nivel decretos del Estado, y que ese proceso de desconfinamiento social, ese proceso de desescalada provocada por la crisis sanitaria y que acabará con una crisis social y económica, está llegando ya a los ayuntamientos. De hecho, esta misma semana hemos visto cómo el Ayuntamiento de Toledo, junto con los agentes sociales, que nosotros entendemos que es lo que toca, ya ha firmado un pacto, ya ha firmado un acuerdo para que la desescalada económica y social, bueno, pues se haga de la forma más razonada posible, de la forma más ordenada y de la forma más pactada posible. En este caso, de momento, con los agentes sociales de la ciudad de Toledo. Mirad, nos preocupa una cosa en este momento, en el que ayer veíamos en el Congreso de los Diputados actuaciones, y digo bien, actuaciones lamentables, nos preocupa muchísimo la desconexión que hay o que pueda producirse en el desconfinamiento entre la clase política y la sociedad. Parece mentira, pero parece que mientras que la clase política tiene que defenderse entre ella misma, la sociedad está pidiendo que alguien les defienda. Nosotros, cuando llegamos a la institución, lo dijimos en la campaña electoral, cuando llegamos a esta institución municipal, llegamos para defender a la clase trabajadora. Nosotros no estamos para defendernos nosotros en la institución, nosotros estamos para defender a la clase trabajadora. Hoy sabemos que, por ejemplo, la Nissan en Barcelona va a cerrar, van a ir 3.000 empleos a la calle. Y mientras que las familias están preocupadas por ver qué van a comer mañana, aunque no sea literal, pero casi, cuando las familias están preocupadas por ver para qué van a comer mañana, nosotros, la clase política o una parte de la clase política sigue enzarzada en discusiones que están muy alejadas de la realidad. Creemos que eso tiene una solución en el Ayuntamiento de Toledo, y es que el pacto que se firme en el Ayuntamiento de Toledo baje a la realidad de las familias, reconozca, diagnostique y actúe en la realidad de las familias, porque si no es así, estaremos equivocados. No conocemos el pacto, no conocemos las medidas explícitas del pacto, pero sí queremos, desde este grupo municipal, enmarcar dónde sí podríamos situarnos, este grupo municipal de Izquierda Unida Podemos, en ese futuro pacto que se presente, o ese futuro, y esperemos que próximo pacto que se presente para la ciudad de Toledo. Sin conocer las medidas, insisto, creo que es importante establecer el marco en el que nos tendríamos que mover en esas medidas. Y para nosotros ese marco pasa por primero, ayudas a la vivienda. Y esto lo pactamos durante los presupuestos, mediante la negociación de los presupuestos del año 2020. En el año 2020 dijimos que uno de los principales problemas que tiene la familia es mantener los recibos que sustentan el derecho a la vivienda, el derecho constitucional a la vivienda, y que hoy tiene que el ayuntamiento ponerse como punta de lanza para que sea así. Queremos que ya sabemos que no podemos bonificar el IBI, ya sabemos que no se pueden bonificar o dejar exentos ciertos impuestos porque no te lo permite la ley, pero la ley sí te permite subvencionar con carácter finalista a las familias que tengan necesidades especiales o que tengan una especial vulnerabilidad para que el pago del IBI u otros recibos que tengan que ver con el mantenimiento de la vivienda estén garantizados, y en este caso queremos que estén garantizados por el ayuntamiento. El pacto en la ciudad de Toledo creo que tiene que sentar una base, tiene que poner un pilar sobre ayuda a la vivienda, a pagar los conceptos que tienen que ver con el mantenimiento de la vivienda a las familias más vulnerables. Además, el pacto a la vivienda, lo decía ahora mismo, que nos interesa a la clase trabajadora, el pacto que tenga que ver con la ciudad de Toledo tiene que obligatoriamente poner encima de la mesa a la clase trabajadora. No estamos aquí para rescatar exclusivamente a las empresas. No estamos aquí para rescatar exclusivamente a las empresas. Estamos aquí para rescatar a las empresas y a los trabajadores. Las ayudas, las bonificaciones, las exenciones fiscales que lleguen a las empresas tienen que ir acompañadas de la garantía de la actividad y del empleo. Y además, y lo hemos dicho muchas veces, hay que distinguir entre el pequeño empresario, el microempresario y el trabajador o trabajador autónomo, que nada tienen que ver con las expectativas empresariales de una mediana empresa, que puede llegar hasta 200 trabajadores, 250 trabajadores, desde un punto de vista legal. Nada tienen que ver las realidades de uno y nada tienen que ver las realidades de otro. Y nosotros queremos poner el acento en los primeros, en los que probablemente más les castigue la crisis y donde el ayuntamiento tendrá que poner más una apuesta mayor para que este grupo municipal entienda que de verdad no se rescatan a empresarios, sino que se rescatan a trabajadores. Este grupo municipal también entendemos, y se ha demostrado en esta crisis, que solo los servicios públicos garantizan la equidad social. Con lo cual, este equipo municipal entiende que el Ayuntamiento de Toledo
en este pacto tiene que empezar a dibujar un mapa de recuperación de servicios públicos. Dos servicios públicos fundamentales y sociales: servicio de ayuda a domicilio y servicio de las escuelas infantiles de la ciudad de Toledo. Son dos servicios que tenemos que recuperar desde un punto de vista social para garantizar la equidad y la justicia. Como ya garantizamos con la aprobación presupuestaria del 1%, mantener políticas efectivas de igualdad. Decíamos que aquellas políticas efectivas de igualdad había que traducirlas en políticas de concienciación social y en políticas reales y efectivas que garanticen que las mujeres viven tranquilas en su ciudad. Hoy hay puntos negros que hay que acometer. El Parque del Crucero, en el barrio de San Antón, es un punto negrísimo para todos, pero fundamentalmente para las mujeres. Si el Ayuntamiento de Toledo va a invertir en obra pública, que nos parece bien que lo haga, tiene que poner el acento de género en las inversiones que se efectúen en la ciudad. Y el acento de género pasa por eliminar los puntos negros que existen en la ciudad de Toledo. Y todo ese marco social mínimo e indispensable para que este grupo municipal se sumara a ese pacto de la ciudad de Toledo, está soportado, o esto solo se soporta si la política fiscal del Ayuntamiento de Toledo es progresiva y redistributiva de la riqueza. Es decir, hay empresas que no han soportado una crisis en negativo. Hay familias que no han tenido crisis. Hay empresas y familias que no han estado mal. Y tienen que entender que el carácter solidario de la política fiscal pasa porque esas empresas que no lo han pasado mal tienen que ayudar a quienes sí lo han pasado mal. En ese marco social de vivienda, de ayudas a las empresas para rescatar a trabajadores, de ayuda y rescate de servicios públicos municipales como el servicio de ayuda a domicilio o las escuelas infantiles, en un marco de política de igualdad real, efectiva y en la calle. Y sobre ese pilar fundamental de redistribución de la riqueza y progresividad en el pago de los impuestos, sobre ese marco, este grupo municipal se sumaría a un acuerdo con el Ayuntamiento de Toledo. No le vamos a pedir al Ayuntamiento de Toledo las 100, 200, 27 medidas, las que sean, porque probablemente algunas de ellas las tendremos que discutir cuando se vayan a hacer efectivas. Mirar, durante este periodo de confinamiento, digan lo que digan otros, se nos ha informado de las propuestas que iban a implantarse en la ciudad de Toledo. Y hemos debatido, discutido y nos hemos opuesto a las propuestas. Y lo he dicho muchas veces, que la hora sea gratuita o que los autobuses sean gratuitos, a nosotros nos parecía que era socializar la pérdida empresarial que esas empresas luego, en época de bonanza, no revierten al ayuntamiento. Pues oiga, eso nos parecía mal, lo hemos debatido, lo hemos discutido y nos hemos opuesto. Igual que ahora, haremos con las medidas que desde el Ayuntamiento de Toledo se implanten y que no nos gusten, pero creemos que para salvar una brecha que cada vez es más insostenible entre la sociedad, entre lo que quiere la sociedad, que son soluciones reales a sus problemas, y lo que algunos políticos esperan, que es defenderse a sí mismo dentro de la institución, nosotros ponemos una base sólida social para sumarnos a ese pacto. Y eso es lo que le vamos a ofrecer al equipo de gobierno. Sumarnos a ese pacto con una base sólida social basada en esos puntos: vivienda, ayudas a la empresa para garantizar los empleos, servicios públicos, igualdad y una política fiscal redistributiva y progresiva. Sobre esa base hablaremos de sumarnos al pacto de la ciudad de Toledo, igual que han hecho los agentes sociales. ¿Por qué? Porque entendemos que esa base social, unido a la defensa de la clase trabajadora y la mayoría social, y respetando el diálogo social en el que los agentes políticos no tenemos que entrar, porque son partes que tiene que tocar la patronal y los sindicatos, y ellos ya han acordado, respetando el diálogo social, nosotros en esas condiciones nos sumaríamos y empezaríamos y tenderíamos la mano también a que otros grupos políticos empezaran a hablar de políticas reales y efectivas. Porque hablar de un pacto para la ciudad de Toledo está muy bien, está genial. Todos queremos un pacto para la ciudad de Toledo. A nadie que le preguntes de la corporación ni de la ciudad, bueno, ni de ningún sitio, quiere que la ciudad de Toledo no salga de esta crisis. El problema es cómo salimos de la crisis. Y las medidas que vamos conociendo de otros grupos pasan por unas políticas buenistas
en las que no se dice nada más que pacto por la ciudad de Toledo y unas políticas de rebaja impositiva masiva que vacía de contenido el papel que tienen los ayuntamientos. Oiga, si no ingreso, ¿cómo subvenciono? Oiga, si no ingreso, ¿cómo pago? Con lo cual, nosotros, sentados en la realidad y sabiendo que en la misma mesa hay gente que ha sufrido la crisis de forma muy grave y que la va a seguir sufriendo, y otros que no, aprendamos conceptos solidarios, progresivos y de redistribución de la riqueza fundamentales para que las sociedades sean justas. Eso es lo que queremos en el Ayuntamiento de Toledo. Salvar una brecha que hoy es insalvable y que la gente entienda que el Ayuntamiento se pone al lado de quien lo necesita. Y eso no pasa por grandes palabras, en muchos casos vacías. Los pactos están bien, pero o hay detrás un criterio político o es imposible sentarse a negociar con quien el otro día nos decía en el Pleno que no teníamos competencias para hablar de la oferta pública de empleo del Ayuntamiento. ¿Pero qué voy a pactar yo con un partido así? ¿O qué voy a pactar yo con un partido que habla de pactos cuando luego habla de política fiscal de rebaja masiva de impuestos? ¿Queremos los dos lo mismo? Sí. ¿Los caminos son diferentes? También. Nosotros ofrecemos este camino. Vivienda, ayudas al empleo para garantizar los trabajos, servicios públicos, igualdad y política redistributiva de la riqueza y progresiva. Eso es lo que le vamos a proponer hoy al gobierno del Ayuntamiento de Toledo. En esas condiciones sociales estaríamos dentro de ese pacto salvando las medidas que se tomen, que no nos van a gustar probablemente. Las discutiremos, las debatiremos y acordaremos sobre medidas políticas. Mirad, el otro día la compañera Claudia Alonso en el Pleno hacía un llamamiento a que había que acudir a la política. Yo lo quería entender como a la política con mayúscula. La política con mayúscula no son palabras. La política con mayúscula son hechos, pero hechos en base a un criterio político. No vale todo. A nosotros al menos no nos vale todo. No vale bonificar el 90% del IAE, porque es un ingreso muy importante que tiene el ayuntamiento que si deja de tener, tienes que presionar a los vecinos y a las vecinas desde el punto de vista fiscal, porque lo que no ingresas por empresa lo tendrás que ingresar por otro lado, a no ser que la idea del Partido Popular o de otros partidos sea cerrar el ayuntamiento. Nosotros no creemos en que las bonificaciones sean las que salven, o estamos pensando en las bonificaciones, o como hoy decía Vox, que nosotros preferimos bonificar el empleo, teniendo un amplísimo desconocimiento de qué ocurre con las prestaciones de desempleo y cómo los trabajadores van acumulando en su mochila las prestaciones por desempleo para cuando se queden sin él. Nosotros lo que queremos es que cuando se bonifique, se deje exento o se ayude y se subvencione a las empresas, se piense en los trabajadores, que las subvenciones que salgan del ayuntamiento sean para salvar a las familias. Y hoy las familias tienen un problema grave con la vivienda, que no pueden mantener algunos de esos recibos. Y nosotros creemos que aquí es donde tiene que estar el ayuntamiento. En resumen, ofrecemos sumarnos al pacto, nos sumaríamos al pacto de la ciudad de Toledo, en tanto en cuanto contemple ayudas a la vivienda para pagar el mantenimiento de la misma, ayudas a la pequeña empresa, microempresa y trabajadores y trabajadoras autónomas, garantizando la actividad y garantizando el empleo, iniciar un proceso de recuperación de servicios públicos sociales esenciales, de servicio de ayuda a domicilio y guarderías y escuelas infantiles, políticas de igualdad reales que solucionen los problemas reales que tenemos en la ciudad de Toledo en base a lo que ya se pactó con los presupuestos del 1% y acometiendo obra pública pensada con perspectiva de género, y todo sobre una base fiscal justa, progresiva y de redistribución de la riqueza. Ese sustento tiene que ser la base social que respete a la mayoría, que ayude a la mayoría social, a la clase trabajadora y que respete el diálogo social entre el ayuntamiento y los agentes sociales de la ciudad de Toledo.